Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la capitalización compuesta. Dentro de lo que nosotros vimos a lo largo de la materia, la capitalización compuesta se va a caracterizar por el cálculo de intereses acumulativos, a diferencia de la capitalización simple o el interés simple, que nosotros obteníamos los intereses o el capital final, pero ya no se calculaban sobre encima de ellos, sino que eran separados. Siendo que acá nosotros obtenemos un capital final calculando los intereses, va a ser nuestro nuevo capital original para seguir calculando intereses. Quiere decir que son acumulativos. Este es el cuadro de marcha con el que vamos a trabajar capitalización compuesta. Si lo llevamos al primer periodo, es muy similar a lo que fuimos viendo. Nuestro C sub 0, nuestro capital inicial, para sacar lo multiplicamos por I, por nuestra tasa I. Y aquí es lo distinto. Aquí nos daría C sub 1, o lo que es lo mismo, C sub 0 más C sub 0 por I, es decir, nuestro capital inicial más la tasa aplicada a este capital, o lo que es lo mismo C sub 0 por 1 más I. Ahora, esto es lo que acabamos de decir. Nuestro capital final del primer periodo se vuelve nuestro capital inicial del segundo periodo, C sub 1, que ya sabemos que implica C sub 1. C sub 1 implica todo esto de aquí. Este lo multiplicamos de vuelta por nuestra tasa I, por lo que aquí nos daría, después para sacar el resultado del monto final del segundo periodo, sería C sub 2, que ya sabemos lo que implica, sería C sub 0 por 1 más I, más C sub 0 por 1 más I, por de vuelta la tasa I. O lo que sería C sub 0 por 1 más I al cuadrado. Que es importante entender que todo esto son varias formas de decir lo mismo. Es correcto poner esta parte final que es más resumida, pero es importante entender que también esto implica esto, o que así, por ejemplo, aquí ponemos C sub 2, C sub 2 implica todo esto de aquí, pero hacerlo de esta forma se ve de una manera más clara. Entonces el periodo C sub 2 lo multiplicamos vuelta por nuestra tasa I y C sub 3 sería igual, como ya sabemos todo lo que implica, sería la forma correcta de utilizar nuestro factor, o lo que sería C sub 0 por 1 más I al cubo por ser el tercer periodo. Finalmente, supongamos un periodo P, aquí nuestro monto inicial sería el monto final del periodo anterior, por eso C sub P menos 1. Este de vuelta, como sabemos siempre, lo multiplicamos por la tasa I, y nuestro C sub P sería básicamente 1 más I elevado a la P menos 1 por 1 más P. Bueno, como veníamos viendo a lo largo de la materia, también tenemos un cuadro de fórmula donde nosotros vamos a ir sacando la fórmula para obtener las distintas partes. Para obtener el capital final, nosotros lo obtenemos del capital original por 1 más I elevado a la N. N obviamente tenemos que acordarnos que es el periodo. Después el capital original se obtiene de C sub n elevado, o digo sobre 1 más I elevado a la N. Y después para obtener I, nosotros lo obtenemos de la raíz cuadrada de N de C sub n, el capital final, sobre el capital original menos 1, que nos da igual a I. Esto nosotros lo teníamos haciendo el pasaje de términos. Si nosotros acá lo tenemos a 1 más I, lo pasamos multiplicando, y a C sub 0 lo pasamos dividiendo. Para bajar el exponente lo bajamos como raíz, y a este 1 positivo lo pasamos como negativo, siendo que ahí nos queda solo, y así obteniéndola. Y por último a N, como tenemos N del logaritmo natural de C sub N y menos el logaritmo natural de C sub 0, el capital original, sobre el logaritmo natural de 1 más I, que también lo obteníamos si nosotros hacíamos un pasaje de términos. Si sacamos el logaritmo natural de nuestro exponencial, obtendríamos el logaritmo de 1 más I, el logaritmo de n y el logaritmo logaritmo natural del número de Euler, que era igual a 1, siendo que este, como está junto a este, lo pasamos de vuelta dividiendo, quedándonos así. Y además recordamos que si nosotros sacamos un logaritmo natural de un lado, derivamos de un lado, hay que derivar de los dos lados, siendo que acá también nos quedarían los logaritmos naturales. Por otro lado, tenemos la ley financiera. Dentro de la ley financiera tenemos nuestro factor de actualización, que va a ser 1 más I elevado a la N, o a los periodos. El interés acumulado lo obtenemos el capital final menos el capital original, que también es igual al capital original por corchete 1 más I elevado a la N menos 1. También tenemos lo que es el interés unitario, que se obtiene de 1 más I a la N, o del factor menos 1, siempre y cuando el capital final valga o sea igual a un peso. El interés periódico lo obtenemos de 1 más I elevado a la P más 1 menos 1 más I elevado a la P.
que es igual a que nosotros lo obtengamos a 1 más i elevado a la p por 1 más i menos 1. Y esto nosotros tenemos que saber que es creciente. Y por último, en nuestra ley financiera tenemos lo que es la intensidad, que se obtiene del interés periódico sobre el capital final al inicio de la operación, que es igual a la tasa i por 1 más i elevado a la p sobre 1 más i elevado a la p. Como sabemos que son iguales, se simplifican y nos queda i constante. Que ahora vamos a ver el por qué creciente y constante dentro de la parte práctica. Antes de eso, nosotros tenemos que aclarar que la capitalización compuesta se divide en dos, en periódico y subperiódico. Cuando hablamos de periódico, quiere decir que el cálculo de los intereses se calcula en un periodo, en n periodo de un año, y se van acumulando. Una vez se calcula uno, al final el otro, y sirve para seguir acumulando 6 y calcular desde ese a otro interés. Cuando hablamos de subperiódico, quiere decir que existe una serie de subperiodos o cálculos intermedios entre periodos, entre n periodos. En este caso, en las subperiódicas ya se tiene que utilizar o aplicar una tasa proporcional. Y después también tenemos lo que es la capitalización continua, que la capitalización continua se caracteriza que se calcula en cada instante de tiempo. ¿Qué nos hacía a nosotros la capitalización compuesta? Se calculaba al final del ejercicio, y lo cual nosotros lo trasladábamos. En cambio, en esta se calcula, o al final del periodo, en la compuesta, en la continua, se calcula seguidamente, continuamente, en cada instante de tiempo. Siendo que, por ejemplo, si nosotros tenemos un capital de un 100% y tenemos una tasa del número de Euler de un 10%, va a ser elevada a 0,10, que a nosotros como resultado nos da un 110,51. Y esto, a lo mismo que tenía la capitalización compuesta, nosotros como obtenemos las fórmulas, tenemos a C sub n, que va a ser igual al capital original, por el número de Euler a la j infinita de n. ¿Cómo obtenemos este número a la j infinita de n, que es nuestra incógnita? Lo obtenemos del logaritmo natural del capital final menos el logaritmo natural del capital original. Esto nos da como resultado a la j infinita de n. Y también para obtener el número de Euler, nosotros lo sacamos del capital final dividido el capital original. Y el capital original lo obtenemos otra vez utilizando a j infinita de n del capital final dividido el número de Euler elevado a la j infinita por n. Bien, ahora llevamos esto a un ejercicio práctico. Supongamos que queremos trabajar por n 3 periodos con capital inicial de 10.000 pesos y una tasa I de un 17%. Como sabemos, empezamos de manera muy similar a lo que conocemos. El primer periodo, con un capital inicial de 10.000 pesos, lo multiplicamos por 0,17, da 1.700, y la suma de estos dos nos daría nuestro capital al final del primer periodo. Como sabemos, ahora en nuestro capital final del primer periodo es nuestro capital inicial del segundo periodo. Este de vuelta lo multiplicamos por 0,17. Y aquí se aplican las dos leyes financieras que acabamos de decir. ¿Por cuáles? Que 0,17, es decir, I, es constante siempre. Siempre va a ser multiplicado por 0,17, por 0,017. Y lo segundo es que los intereses van crecientes, son de manera creciente. En el primer periodo solamente eran 1.700, en el segundo eran 1.989, en el tercero 2.327,74, y si hubiese un cuarto periodo sería un superior. Esto quiere decir que es creciente. ¿Y por qué? Porque hacemos el cálculo tomando justamente el resultado final ya pasado por nuestra tasa I. Ahora, supongamos, ¿cómo nos aseguramos de que es correcto esto que hicimos? O cómo, si queremos llegar a un resultado en específico sin tener que hacer todo este cuadro de marcha. Bueno, justamente utilizamos la aplicación de fórmulas y leyes financieras, que utilizaremos unas u otras dependiendo de los datos que dispongamos y los datos que queremos saber. Por ejemplo, supongamos aquí que queremos saber el capital inicial y disponemos de nuestro capital final, y bueno, queremos saber el del tercer periodo. Entonces sería 16.016,13 centavos, lo dividimos por 1 más la tasa I elevado al cubo, que si esto luego lo calculamos nos daría correctamente 10.000 pesos de capital inicial. Bueno, si nosotros también queremos sacar lo que es el interés acumulado lo sacamos partimos desde el periodo 0 hasta el tercero, o sea, desde el inicial hasta el final, el cual tenemos el capital original por 1 más 0,17, que va a ser nuestra tasa, elevado a la cantidad de periodos, que va a ser 3.
menos los 10.000, esto nosotros, como sabemos, se pueden cancelar esto, o el resultado cuando nos da 16.016,13, menos 10.000 nos queda esto 6.016, que sería lo mismo a todos los intereses acumulados que nos iría dando de calcular continuamente en los 3 periodos, como vimos en el cuadro de marcha. O apliquemos otro, por ejemplo, queremos saber, tenemos los datos, tenemos nuestro capital final, el capital inicial, y queremos saber a qué dato corresponden, a qué periodo corresponden estos datos. Entonces, el logaritmo natural de nuestro capital al final menos el logaritmo natural de nuestro capital inicial sobre el logaritmo natural de 1 más 0,17. Esto, bueno, dan esto de aquí. Si lo resolvemos correctamente nos da 3,0006, que en esencia es correcto, es el tercer periodo. Y finalmente aquí está un gráfico en el cual compara las funciones del régimen compuesto que acabamos de desarrollar y también del régimen simple. ¿Cuál es el compuesto? El que está de color verde, y el simple, el que está de color negro. Así como lo podemos ver, hay podemos intuir 3 cosas. ¿Cuáles? Primero, que en el eje de las Y es el monto, empieza por un peso, y en el eje de las X serían los periodos. ¿Qué podemos intuir? Que siempre que trabajemos en un periodo mayor a 1, la capitalización compuesta siempre va a tener un monto superior al del régimen simple. El segundo que podemos intuir es que cuando trabajamos en el primer periodo, ambas funciones se asemejan, van a dar resultados muy similares entre las dos. Y finalmente, y lo más curioso en mi opinión, es que en cualquier momento entre el periodo 0 al 1, el régimen simple va a tener un monto superior o mayor al del régimen compuesto.